Ahora sí está listo. Este es el siguiente video que vamos a ver. Es el primer ejercicio que vamos a ver con balance de energía. El cual dice lo siguiente. Considere un tambor de compensación de gas. Estamos leyendo bien. Se puede leer bien. Considere un tambor de compensación de gas con caudales molares de entrada y salida variables QR y Q respectivamente. Supón que se agregue calor al tanque a una tasa de Q mayúscula. Escriba las ecuaciones de modelado que describen cómo la temperatura y la presión varían con el tiempo. Y aparte no descuide el término presión versus volumen en el balance de energía. Entonces simplemente estamos observando que tenemos una entrada y tenemos una salida. ¿Qué más tenemos? Prácticamente no tenemos nada más. Entonces, ahora sí vámonos con el gráfico, el cual inicialmente tiene esta forma. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando manejamos un balance de masa común y corriente? Simplemente es tomar entradas, salidas, observamos que no hay reacción, no hay ninguna reacción, por lo tanto podemos estar considerando hacer un balance másico sencillo. ¿Y cómo partiría este balance másico? Cuando trabajamos nosotros con balances de energía tenemos que manejar ambos, no simplemente los balances de energía. Y en este caso tenemos una entrada y tenemos una salida. Tenemos como entrada a QR y tenemos como salida a Q. Todo esto se acumula y aparte estamos viendo que estos flujos son flujos molares, por lo tanto la acumulación va a ser moles respecto del tiempo. Como estamos manejando moles respecto del tiempo, y esto lo podemos desglosar los moles empleando la ecuación de estado. Aquí sí que tenemos QR menos Q, diferencial respecto del tiempo, de presión por volumen sobre R por la temperatura. Pero, ¿qué pasa acá? Estamos observando que hay un incremento de temperatura porque hay un ingreso de calor y tampoco podemos obviar cambio de presión y el volumen. Por lo tanto, de todos estos componentes simplemente me va a salir fuera la constante de los gases, y la cual me va a quedar de la siguiente manera. Lo haremos con otro color. QR menos Q 1 sobre R. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación, tenemos una división. Podemos con esto aplicar estas reglas de logaritmos, la cual nos va a dar una expresión de esta manera. Y sacamos el de abajo y derivamos el primero. Diferencial de presión por volumen respecto del tiempo menos, sacamos los otros dos, derivamos el de abajo respecto del tiempo y finalmente tenemos que dividir toda esta expresión entre término de abajo al cuadrado. ¿A qué me va a llevar este término? Este ejercicio me va a llevar a que pueda observar esto. Acá seguimos manejando QR menos Q igual. ¿Igual a qué? Vamos a tener 1 sobre, en este caso, una temperatura con otra temperatura se pueden simplificar. Vamos a tener en el primer término R por T, diferencial de presión por volumen respecto del tiempo. Después, ¿qué más vamos a tener? Más, no, perdón, menos presión por volumen sobre R T al cuadrado. Y esto diferencial de temperaturas respecto del tiempo. No podemos hacer más con el balance de materia. Simplemente es la parte que me va a quedar con este balance de materia.
¿A qué yo debo llegar? Estoy observando que tengo una diferencial de temperatura. Por lo tanto, en este caso, se me está pidiendo escribir el modelaje con la temperatura. Y aparte me está pidiendo también con la presión, cómo varía con el tiempo. Entonces vamos a pasar a hacer el balance de energía. Para hacer el balance de energía, ¿qué vamos a aumentar acá? Se nos menciona que hay un calor añadido, que este calor es un calor que está ingresando al sistema, un calor Q. Y con esto podemos comenzar a hacer nuestros balances. Comenzamos con el balance de energía. Esta parte, por todo esto viene de una reducción, yo lo escribiré de una forma directa. Tenemos al ingreso un flujo molar QR. Esto lo multiplicamos por la energía, que esta energía va a ser energía interna más presión por volumen, menos, ¿qué flujo está saliendo? El flujo Q, una energía interna más presión por volumen. Más que, más el calor que está siendo añadido. Y todo esto va a ser igual a la derivada de la energía interna respecto del tiempo. No se nos está mencionando que este es un sistema cerrado. No se nos está mencionando que este sistema está totalmente aislado. Por lo tanto, esta suma entre la energía interna y la multiplicación entre presión y volumen lo podemos tomar de esta forma. QR por HR, este término creo que me olvidé. Q por H más Q, y esto va a ser igual a ¿qué? Sabemos que la energía interna puede venir de una diferencia, y esta diferencia es entalpía menos presión por volumen. Poco a poco este término ya va tomando una forma más accesible. Y con esto ya podemos ir repartiéndolo. QR, HR, menos Q por H, más Q. Y esto va a ser igual a la derivada de la entalpía respecto al tiempo, menos la derivada respecto al tiempo de ¿qué? Presión por volumen. Esta derivada multiplicada por presión por volumen. ¿Y dónde he visto más antes yo esa derivada? Yo la he visto acá. ¿Qué podría ser? Lo que yo podría hacer en este caso es despejar, realizar un despeje. ¿En dónde? Todo este término que pase al otro lado A, en este caso pasaría a sumar, y después este término que pase a multiplicar, para poder despejar este elemento, y el cual va a ser el paso que vamos a hacer en este momento. Con este paso ya vamos a ir observando que ya se está armando relaciones entre los dos elementos que tenemos. ¿Por qué? Porque teníamos un QR menos Q igual a 1 sobre RT, derivada de la presión por el volumen respecto al tiempo, menos presión por volumen RT por la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Y con esto ya podemos explicar directamente, como les estaba mencionando, derivada de la presión por volumen respecto
del tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta diferencia QR menos Q más presión por volumen R por T al cuadrado por diferencial de temperatura, diferencial de tiempo, todo esto multiplicado por R por temperatura. Este término lo podemos ir reemplazando en este otro que habíamos hallado más antes, el cual me va a llevar una expresión, para con otro color, de esta forma, la cual sería QR por HR menos Q por H. Esto va a ser, me falta, igual, más el calor añadido, igual a la derivada de la entalpía respecto del tiempo, y era menos, y ahí reemplazamos todo el término que tenemos. Ya podemos tal vez multiplicarlo directo, R por tiempo, QR menos Q, y aquí manejamos menos presión, volumen sobre temperatura, diferencial de la temperatura respecto del tiempo. ¿Esto para qué me va a ayudar? Nosotros sabemos que la entalpía está en función de la temperatura, y esa entalpía, y ya podemos desglosarlo, incluso vamos a obtener un término que va a sumar. Y vamos a ir observándolo cómo se va a ir manejando. Hasta esta parte pareciera que es muy complicado, es muy algebraico, pero es una parte bien sencilla si es que no nos perdemos. ¿Qué definición tiene la entalpía? Bueno, en sí la entalpía no existe una entalpía puntual, sino siempre existe una diferencia de entalpías. No podemos calcular una entalpía en un punto. Siempre parte de una diferencia de dos puntos. Y la entalpía es igual a un Cp multiplicado por la resta entre una temperatura T y una temperatura de referencia. Podemos pasar a derivar esto. La derivada de la entalpía va a ser igual al Cp multiplicado por la derivada de la temperatura. Bueno, en este caso esta es una entalpía específica. No estamos tomando todavía en cuenta la masa. Esto ya podemos pasarlo a reemplazar al otro término, el cual me va a quedar de la siguiente manera. Ahora ya lo vamos a ir viendo. QR por la entalpía HR, o en sí, en otras palabras, tal vez este paso nos adelantaremos. Vamos a tomar como una temperatura de referencia, una temperatura de 0 grados centígrados. Ahora sí vamos a tener QR por Cp. No se me está hablando de que hay una mezcla de elementos o de compuestos, o que existe algún cambio en esto. Tampoco se me está mostrando que existe una mezcla, una división o algo que pueda cambiar el Cp. Por lo tanto, el Cp va a ser el mismo para todos. Va a ser la temperatura TR menos la temperatura de referencia, que es 0. Prácticamente va a ser TR menos Q por Cp por T. Seguimos más Q. Y esto ya lo igualamos al otro lado. Al otro lado que tenemos una masa acumulada.
En sí, prácticamente dentro de toda la entalpía estamos manejando masas acumuladas. ¿Cómo vamos a realizar esto? Porque dentro de la primera derivada ya es una entalpía total. Dependiendo al CP qué unidades nos den. Mientras que en este caso estoy trabajando todo con moles. Voy a tener moles por CP por temperatura. Como ya habéis visto. Así ya vamos a ver la derivada de la entalpía específica va a ser igual a CP por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En este caso tenemos que desglosar todavía este n. Pero continuaremos con el siguiente término. Menos RT. Nos vamos con la diferencia de caudales que ha habido. Y todavía seguimos sumando. Esta suma ya no me alcanza el espacio. Lo voy a dibujar acá. Presión, volumen sobre temperatura. Diferencial de temperaturas respecto del tiempo. Donde yo he visto una derivada de moles. Esta parte es interesante. Porque yo la he visto al inicio. Era la primera. Era el primer balance que hicimos. Casi todo se está armando de esta manera. Haciendo un desglose. CP TR menos Q por CP por T más Q. Y esto va a ser igual a ¿qué? El CP sabemos que es una constante. CP por moles, lo voy a hacer directo, diferencial de temperaturas respecto del tiempo. Y más CP, temperatura, diferencial de moles respecto del tiempo. Seguimos con menos RT, diferencia de caudales, menos presión por volumen sobre temperatura, diferencia de temperaturas respecto del tiempo. Y con eso se está generando todo esto un poco más largo. ¿Para qué va a servir esto? Moles con la ecuación de estado podemos despejar. La derivada de los moles respecto al tiempo es el primer balance que hicimos. Por lo tanto, no va a ser tan complicado de manejarlo. Reemplazamos eso, despejamos todo, la derivada de la temperatura. Y con eso vamos a tener el modelo de todo este proceso de la temperatura respecto al tiempo. ¿Y cómo me va quedando? Seguimos copiando. QR por CP por TR menos Q por CP por T más Q. Esto va a ser igual a CP por presión, volumen, RT, diferencial de temperaturas respecto del tiempo, más CP, temperatura, por una diferencia entre QR menos Q menos RT, QR menos Q menos presión, volumen, temperatura, derivada de la temperatura respecto del tiempo.
Un término casi bastante largo. Donde el despeje lo haremos directamente. Todo esto va a ser igual a derivada de la temperatura respecto del tiempo. Y va a ser igual a ya, podemos factorizar Cp donde, ojo, de esta nos está olvidando este término multiplicado por este se me van a simplificar. Por lo tanto, solo me quedaría este y me quedaría este. Ambos están con signos negativos, dos se me simplifican. Y aquí saco Cp por QR R menos temperatura. Le sumamos más el calor. Menos, ya no sería menos, sería más RT QR menos Q más, no, es hasta ahí. ¿Qué términos tenían? Diferencial de T, eran estos dos. A estos dos podemos factorizar, ¿qué cosa? Presión, volumen sobre temperatura. Vamos a tener acá Cp sobre R menos 1. Y con esto ya podríamos haber hallado el modelo que nos estaban pidiendo al inicio. Sé que parece muy largo, sé que parece muy complicado, pero no lo es. Si es que revisamos bien las unidades, si es que hacemos paso por paso, si es que respetamos las propiedades de las propiedades de las derivadas, este ejercicio no se hace tan complicado. Bueno, esto ha sido todo de este ejercicio.